con el fin de conocer los diferentes sistemas de seguridad, defensa e inteligencia que nos permitirá combatir y enfrentar el narcotráfico en Ecuador. Israel 9 de mayo por temas de seguridad e innovación tecnológica. Esto lo repetía una y otra vez. Tecnología israelí en Ecuador para combatir la delincuencia. Todo tecnología para combatir la delincuencia. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Estamos en busca de tecnología que nos permita enfrentar. Él hizo una campaña de la consulta y luego para los territorios de que todos eran narcopolíticos y que esa consulta iba a solucionar los problemas de la narcopolítica. Luego vimos cómo, bueno, pues estuvo el responsable de inteligencia, que estuvo en Israel, también vinieron de Israel a asesorarle, ¿vale? Y se descubrió que el informe... Pero entregar a Fiscalía el informe con 28 narcopolíticos. La narcopolítica. Tienen 4 meses preparando este informe y los medios lo recogían de la siguiente manera. Decís, el gobierno se ha tomado... Todos los medios publicaron que el servicio de inteligencia había detectado 28 narcopolíticos. Era la narrativa de la campaña electoral y que con la consulta se iba a solucionar. Esa, aparte, involucraba a miembros principalmente de la Revolución Ciudadana de Correa e incluso hicieron un vídeo falso al día siguiente, el día de las elecciones, de que lo asesinasen a un candidato. Hicieron un vídeo como que lo habían matado porque era narcotraficante, con el cuerpo caliente. Bueno, el asunto es que el informe de inteligencia era una colección de memes de cuentas falsas en redes sociales. Es más, te lo muestro. Mira, el informe es de la Policía Nacional, fue firmado el 24 de enero del 2023, después de 4 largos meses de trabajo de inteligencia policial a cargo del señor general Mauro Vargas. Hay un general que gana plata por hacer estas cosas. Y cuando yo vi el informe dije, vamos a encontrar a gente contando plata, entrando a caletas, reuniéndose con narcos, pero resulta que lo que encontramos es lo siguiente. La Policía Nacional registra un meme en redes sociales de Anonymous, o registra un meme en redes sociales de una página provincial, o registra memes en redes sociales, ahí van viendo todas las que hay, ¿no? De Poncinio Digital, o registra memes de la página del Ecuador Play. Las mismas cuentas que gestionan ellos y que crean ellos, los mismos bulos que ellos lanzan están en un informe de inteligencia con el cual, como hay un meme que le llama narcopolítico a un político, dicen que ahí están las pruebas. Porque hay un meme, además de cuentas falsas del Troll Center que vimos. Sí, es de locos. Y no solamente eso, liberaron al mayor narcotraficante de Ecuador. Guillermo Lasso le sigue mintiendo al país. Junior, de los choneros, el mayor banda narcotraficante. Y quien lo liberó fue... Es decir, se liberó gracias al informe del SNI que depende de su gobierno, ¿vale? Dirigida por Fausto Cobos, que es el que viajó a Israel y el responsable de inteligencia, ¿vale? Con profunda indignación y con gran preocupación, debo informarles que el día de hoy, por medio de un habeas corpus, la justicia y la fiscalía... El Lasso es que la justicia se basó en un informe del SNI para liberar a alias Junior. Un comunicado de la Corte de Justicia del Guayas señala que los delegados de la cárcel regional del Guayas, así como del SNI, presentaron 200... Bueno, el organismo nacional del gobierno de Guillermo Lasso presentó 299 documentos favorables para que le dieran la libertad al mayor narcotraficante del país, o de los mayores, de los choneros, el líder Junior Roldán. Y luego se hace el ofendido. Es más, se conoció cómo hubo dinero de la delincuencia para la campaña electoral con más de $1,5 millones para hacer regalos y vacunas del COVID. Es más, el CNE denunció al rival de Guillermo Lasso de hacer regalos de COVID, de pruebas de COVID, que es lo que hacía Guillermo Lasso con dinero de bandas organizadas. Ahí están los regalos que ellos hacían, no solamente regalaban de todo. Luego hicieron una campaña de fraude electoral. Se le ocurrieron muchas de las cosas, tú fuiste y dijeron que el CNE, que está totalmente controlado por Guillermo Lasso, estaba controlado por Correa. Precisamente habla de Pita, que lo puso el partido de Guillermo Lasso. Pusiste esta consulta del gobierno. Y se dijo, no, es una consulta que no se puede perder. ¿Cómo puedes perder la extradición a los narcos? O sea, ¿cómo? Es imposible. Evidentemente había que ganarla. Decir que sacaron 3 millones de votos es un consuelo para el presidente, porque todavía no lo quiere nadie. Pero perdió la pregunta que no se puede perder. Bueno, eso está por decidirse porque todavía hay fraude, sospechas. ¿En serio? En serio. Y acabó por... Mira,
Bueno, este tipo está financiado por la NET, ¿vale? Que es como la CIA, para su fundación Miloja, con el cual hizo la denuncia contra Rafael Correa y también ha dicho que él está protegido por el FBI y por el Mossad, lo ha dicho en alguna entrevista, ¿vale? Precisamente por el Mossad. Bueno, ahí veis cómo él fue el que difundió el vídeo, el mismo Fernando Villavicencio, el que difundió el vídeo poniéndole un filtro de InShot. El día 5 se publicó, el día de las elecciones, y le ponen un filtro para poner que fue el día 3, cuando asesinaron a Omar Menéndez, el candidato a la alcaldía que arrasó en Puerto López, a un muerto, pero estaba la papeleta. Pues digamos que hicieron un vídeo y le metieron el filtro para aparentar que esto fue antes del asesinato y los motivos por qué lo asesinaban. También, aquí lo veis como también lo vinculaba con la delincuencia, el narcotráfico, antes de ser asesinado. Omar Menéndez por Villavicencio, en fin. Aquí está la campaña de fraude electoral. Que pudiesen haber afectado el día antes dijo que estaba todo bien y cuando le empezaron a presionar... Falla u error, en ningún caso nadie puede decir que es un Consejo Nacional Electoral subordinado a un interés, conveniencia o organización política específica. A pesar de cualquier situación que se pudiese haber presentado, hemos demostrado que no existe, insisto en aquello, se ha demostrado que no existe subordinación en ningún caso a interés, conveniencia de alguna organización política. Ahora sí estoy abierto a responder. Lo manifestado por el gobierno, ingeniero Evita, muy buenos días. Lo manifestado por el gobierno nacional en torno a este proceso electoral y temas también en cuanto a la consulta que planteó el gobierno. Ellos han manifestado que no son los resultados que se obtuvieron en las urnas. Bueno, aquí confirma que está todo bien, que son los resultados, ya está todo confirmado. Al día después se inventó que había habido fraude. Cuéntanos. Estamos con uno de los vocales del CNE, Enrique. Esto fue al día después o 2 días después de decir que estaba todo bien, ya estaba todo recontado. En una visita protocolaria para ver el adelante de todo el proceso, como se está llevando a cabo en esta delegación, se ha detectado que existe una área en la cual se están imprimiendo actas de reconteo que no son las que se generan. Fíjate la locura. Varios días después, pero varias semanas después, dice que abrió, después de haber dicho que estaba todo bien, dice que abrió una puerta y que estaban haciendo fotocopias, cuando ya se había contado todo al 100%. Sí, es de loco, pero hicieron esa campaña de fraude electoral que acompañó Villavicencio, Vera, Lasso, etcétera. Bueno, este era el contexto por el cual, aparte de la delincuencia, la vinculación de su cuñado con Cherres, ¿vale? Vinculado con el narcotráfico, etcétera. Bueno, de todo esto, después de la derrota, sale aprobado por la Corte Constitucional del Ecuador hacer un juicio político contra Lasso, ¿vale? ¿Cuál es el motivo? Bueno, según la BBC News, digamos que en la sesión extraordinaria del miércoles, 9 magistrados que componen el organismo analizaron la solicitud de juicio político. Con 6 votos a favor y 3 en contra, admitieron el pedido. La solicitud presenta por una mayoría de la oposición de la Asamblea intenta destituir al presidente delegado alegando presuntos delitos contra la administración pública y supuesto de peculado y malversación de fondos. El Corte determinó que el delito de peculado sí se enmarca dentro de los propuestos de admisibilidad. Bueno, el Pleno resolvió inadmitir las 2 acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionado con el de peculado. Bueno, en todo caso es algo así como la malversación de fondos. Bueno, lo primero es que el hijo de Vargas Llosa reaccionó. El presidente Lasso, Guillermo, no ha cometido ninguna infracción contra la Constitución, es víctima de 3 grupos unidos, se refiere a las 3 grandes bancadas políticas que están en contra después de lo mal que lo ha hecho durante la pandemia principalmente. Solo por su angurria de poder, la izquierda afín al prófugo Correa, una corriente que pervierte el indigenismo y un sector de derecha corroído por la envidia. En fin, creo que el padre ha llegado a decir que hubo un golpe de Estado. Lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Precisamente el gran caso de corrupción, por decirlo de alguna manera, era el cuñado, que era ministro, que tenía vinculación con Cherres, ¿vale? Que tenía conexión
con el narcotráfico, ¿vale? Este era como el primer, o las pruebas apuntaban ahí. Y lo que ha pasado en las últimas horas es que lo han encontrado torturado y asesinado, el que era la pieza clave para investigar a este señor, a Guillermo Lasso, presidente de Ecuador y presidente de una fundación de Atlas Network. Ejecuciones, torturas, empresarios corruptos y la trama que dio el inicio al pressing parlamentario contra el presidente de Ecuador. Lo que le faltaba a Guillermo Lasso, que de hecho ha ignorado el tema, que no solo enfrenta una oleada de violencia inédita en el país andino, sino que también que convencer a un grupo de diputados para no ser destituido cuando ni siquiera ha cumplido 2 años en el Palacio de Carondelet. La noticia bomba saltó el pasado viernes cuando un exministro de Interior de Rafael Correa, el gran rival de Lasso, avisó a través de sus redes sociales que el polémico empresario Rubén Cherres era una de las 4 víctimas mortales encontradas en una vivienda en la costeña Punta Blanca. Sobre Cherres pesaba una orden de detención de enero no ejecutada y una investigación de la Fiscalía por sus oscuros negocios con Danilo Carrera, cuñado del presidente. Es decir, Danilo Carrera es el cuñado del presidente, que era ministro y que tenía una relación demostrada de negocios, de llamarse, de reunirse con Rubén Cherres vinculado al narcotráfico. Vale. Sin duda una pieza clave en el principal escándalo del gobierno de Lasso. Si estos son los que acusan a los demás de narcodictadura. Leo el último párrafo, vamos ya con la última noticia que ya completa esto de manera súper loca. Ambos personajes protagonizan el caso Gran Padrino, entramado de corrupción en empresas públicas que la oposición parlamentaria incluyó en su informe para abrir el juicio político del que os estaba hablando contra Lasso. Además, los investigadores sospechaban que Cherres, de 63 años, tenía conexiones con el narcotráfico, que se ha extendido por Ecuador tan rápidamente como en su día lo hizo el COVID. Incluso en su contra figuran ciertos vínculos con la conocida como mafia albanesa. Pero atención, si esto os parece bastante bruto, Guillermo Lasso autoriza el uso de armas entre la población civil y decreta el estado de excepción en Ecuador. El presidente de Ecuador se ha visto obligado a tomar estas medidas tan polémicas para combatir la inseguridad en el país tras varios hechos violentos registrados en los últimos días. El pedido de los ciudadanos, yo escucho permanentemente, y no estamos hablando de porte y tenencia de armas, estamos hablando de porte y tenencia regulado de armas. Imaginaos, con todo lo que ha pasado y la violencia que hay, es como invitar a la gente que se arme, ¿vale? Y que vaya, no sé si una guerra civil o en qué va a acabar esto, pero es tremendo, es tremendo. Por otra parte, Lasso informó que han instalado el puesto de mando unificado que lidera de manera permanente la ciudad costera de Guayaquil, pero también rotará por las provincias de Santa Elena y Los Ríos, ¿vale? Guayaquil principalmente, en la costa, donde más, digamos, acciones de sicariato se están viendo. Siento como ustedes la preocupación por la inseguridad. Comentó al señalar que han creado la Cruzada por tu Seguridad, una estrategia que combina las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Inteligencia. Viendo los informes de inteligencia que hacía, engañando con memes de redes sociales, asesorado por la inteligencia israelí, pues todo puede pasar. En favor de la seguridad, paz y tranquilidad de la ciudadana. Este es como él lo maldice una cosa y hace lo contrario. Lasso reveló que ha identificado 15 objetivos de alto valor, sí, como los 28 narcopolíticos, como se refiere a los líderes de los grupos delincuenciales, de los cuales han detenido ya a 6. En fin, ahí lo tenéis. Guillermo Lasso autoriza el uso de armas entre población civil y decreta el estado de excepción en Ecuador. Fijaos hasta dónde llega la cosa. Hablamos de la empresa esta israelí, ¿vale? Cuyo socio también es Martín Rodil, juzgado por hacer extorsión a miembros del gobierno de Venezuela, vinculado también, relacionado con la policía patriótica, para inventar noticias falsas contra rivales políticos. Hemos visto cómo hacen cuentas falsas, crean fake news, hacen campañas de fraude electoral. Y esta empresa, ¿vale?, tiene como socio a Martín Rodil y a Roger Noriega, como he dicho, pero atención, porque la empresa de Roger Noriega, precisamente, tiene sede en Washington, en Madrid y en Bogotá, en la cual Marcela Prieto, ¿vale?, Botero, es la responsable. ¿Y quién es Marcela Prieto? Bueno, pues Marcela Prieto es redactora de la empresa Semana de Colombia, que creó unos días antes de las elecciones la noticia falsa de los explosivos archivos de Uriel. Semana revela el contenido de los computadores secretos del abatido comandante del ELN, planeaba asesinar a los hijos de Uribe y en Ecuador habría financiado al candidato presidencial de Rafael Correa, Andrés Arauz. Bueno, no se habló de otra cosa en la campaña, ¿vale? Ahí veis, bueno, uribista, no puede ser más uribista el medio. Petro, basta ya, culpándole de incendios que él no había hecho. Y recordar el vídeo que hicieron
En el segundo 31 no se percibe muy bien, ¿vale? Pero ahí suena, es decir, un ornitólogo descubrió cómo había una perdiz que solamente está en los bosques secos de Ecuador, por lo tanto se desmintió que esto fuera grabado en la selva de Colombia. Es decir, esto fue un montaje que fue uno de los elementos que usaron contra la campaña. De hecho, estamos hablando que Roger Noriega es uno de esos rivales. Aquí estamos la empresa Vision Americas de Roger Noriega. Vale, vamos a ver contratos de Roger Noriega con Celes Strategies. Aquí veis el cartel de Celes Strategies escribiéndole a Roger Noriega y a su empresa Vision Americas para trabajar en Ecuador. ¿Veis? Es decir, que ya desde el 2006 lleva trabajando en Ecuador. Aquí vienen las cantidades. Bueno, ahí veis Roger Noriega ya trabajando en Ecuador desde hace tiempo, que es el socio, en este caso, de la empresa Tal Hannan. Y fijaos porque ya hace unos años esta empresa... Es decir, él ya perdió unas elecciones e hizo una campaña de fraude electoral como si hubiera perdido. Es decir, como si hubiera ganado realmente. Y fijaos el montaje que yo creo que estaba asesorado por esta empresa Tal Hannan con Roger Noriega, y esto ya estamos hablando de hace muchos años, cómo hizo esta campaña diciendo que hubo un fraude electoral. Fijaos qué cutre que es. Guillermo Lasso levantó como si se tratasen de un trofeo. Las pusieron todas apiladas en una mesa, cada una identificada por provincia. Cajas cuyo contenido fue inaccesible para los periodistas, así como la posibilidad de hacer preguntas sobre el origen de las mismas. Hemos acudido a una montaña de documentos, ahí los pueden ver, para reclamar el reconteo de todos los votos de las urnas electorales. César Monge, director nacional de Creo, fue el encargado de presentar apenas 3 de los 1.795 casos de actas que, según dicen, tienen supuestas inconsistencias. En la explicación reconoció de forma tácita el fracaso del control electoral que implementaron en todas y cada una de las mesas de votación a nivel nacional, cuyos delegados en principio y sin reclamo alguno dieron aval a las copias de las actas que recibieron tras el escrutinio. Cuyas actas son irregulares, tienen inconsistencias numéricas, les falta la firma, etcétera, etcétera, etcétera. Un hecho curioso ocurrió mientras Guillermo Lasso pronunciaba su discurso. En un video que muestra... Se supone que hay 1.800 actas, aunque solo presentan 2 o 3, que están mal y que lo presentan en caja, un montón de cajas con un montón de actas llenas que pesan un montón. Fijaos lo que ocurre durante este paripé. Se observa que María de Lourdes Alcíbar, su esposa, acomoda una de las cajas que portaban la supuesta evidencia del fraude. Dicha caja cayó al suelo y fue recogida por Aparicio Caicedo, asesor del banquero, demostrándose que dicha caja estaba vacía. La verdad debe brillar. Ni Lasso ni su equipo de comunicación confirmaron el día ni la hora exactos en que acudirán al Consejo Nacional Electoral. Bueno, este papelón es el que, bueno, ya el tío, un tío súper rico, ¿no? Se hizo rico siendo ministro con Yamil Maguad en el feriado bancario, que expulsó del país a 3 millones de ecuatorianos, se quedaron con todo su dinero. Él se hizo multimillonario, se llevó el dinero a Panamá y hizo un banco que lo puso en nombre de los hijos, el banco Banisi. Y una de las cosas por las cuales está en juicio es por el delito de peculado, por financiar por un entramado de empresas la campaña electoral, incluso pagando con encuestas falsas y todo esto. Bueno, eso lo denunció en su momento. Pero fijaos cómo denunciamos que ya descubrimos una de las empresas que trabaja para crear cuentas falsas para Guillermo Lasso. Vimos como estos 3 tipos estaban en los Pandora Papers con dinero en paraísos fiscales, los 3 vinculados a Atlas Network, ¿no? Y son los 3 presidentes que aparecieron de América Latina. Los 3, ya os digo, lo podríais encontrar en varios de estos eventos. Pero lo llamativo es que la empresa que le crea las cuentas falsas o una de las empresas que le crea cuentas falsas a Guillermo Lasso, de Bengoechea, también se las crea Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, aparte de otros más, a Santos, a Leopoldo López, etcétera. Aquí vemos, bueno, la cantidad de cuentas recién creadas que hacia el hashtag de $, por ejemplo, todas creadas en diciembre del 2020. Esto es un hilo que hice a principios de 2022, en la campaña de 2021, creo. Bueno, en todo caso, cuentas, de esto ya hemos hablado bastante. Aquí vemos, bueno, los servicios que hacen, cómo descubrí que era esa empresa, etcétera, y cómo Luis Abinader hacía exactamente lo mismo, ¿vale? Los 140 tweets citados eran 140 tweets positivos. Hay 116, bueno,
creo que en el vídeo se ve como todos son wow, el presidente, todos los mensajes son positivos y todas las cuentas son creadas en octubre de 2021. Septiembre-octubre de 2021, ¿veis? Todos son mensajes positivos, todas son cuentas con pocos seguidores, recién creadas, en menos de un año. Esto lo demostré en su momento, exactamente igual que el Troll Center de Guillermo Lasso, ¿vale? Todos los mensajes positivos, ¿veis? El mismo perfil, la misma estrategia. Bueno, lo curioso de todo esto, ¿vale? Bueno, ahí ese hilo en su momento lo demostré, la verdad que fue un revuelo, toda la oposición salió, demostramos cómo los TT1 eran creados por cuentas falsas, ¿vale? Fue un auténtico escándalo en la República Dominicana, me entrevistaron en bastantes programas, y las pruebas eran súper evidentes, y claro, ya hemos hablado como la vinculación de Roger Noriega, que no me salía, con la empresa Visión América, ¿vale? Aquí veis cómo precisamente el gobierno de Abinader hace un contrato con Visión América de 36 millones de pesos, ¿vale? Ahí lo veis, Roger Noriega, ahí viene la cantidad, 36 millones, ¿vale? De pesos, solicitud de asesoría técnica. Si abrimos están los datos. Por denuncias de vinculación con el narcotráfico. Está comprobado, ¿vale? Contratos de otros lobistas, pero de Roger Noriega, que es, digamos, ha trabajado para Celes Strategies, que parece que también ha trabajado en Ecuador, es socio de Tal Hanan, y parecería que también tiene contratos en la República Dominicana. Así que podía haber ahí una triangulación bastante llamativa para crear cuentas falsas, noticias falsas, bueno, todo este mundillo. Bueno, en fin, hemos alargado el programa al máximo, pero yo creo que, bueno, por lo menos aunque sea superficialmente, intentar hacer algunas de las conexiones que hay, bueno, para este tipo de campañas sucias y que al final pues tienen muchos puntos de unión y que al final son, yo llamo la internacional del odio y la mentira porque realmente es a lo que se dedican, ¿no? Aparte de la artificialización de las plataformas digitales. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.